Hoy viajaremos en una travesía por nuestra querida Guatemala. Nos deslizaremos por un arcoíris de colores, de suaves aromas y de dulces sabores. Contemplaremos esos majestuosos volcanes, azules lagos que reflejan nuestro cielo patrio y de nuestras verdes montañas. Compartiremos con ustedes una amalgama de culturas y costumbres criollas. Compartiremos esta bella tierra creada como una hermosa obra maestra de Dios. Disfrutaremos este pedacito de tierra en el mismo corazón de América. Estamos en Celajes de mi tierra, un canto de la tierra a los hijos de la tierra. Bueno, hoy amigos de Celajes de mi tierra estaremos hablándoles un poco de todo y de todos. Bueno, de todo lo que algunas personas piensan y recuerdan, porque es así nuestro programa. Para eso fue hecho, para recordar. Y nos decía un amigo que a sus recuerdos llegan las épocas del ayer en que de jóvenes o patojos, como diríamos en buen chapín, nos reuníamos a platicar en las esquinas de nuestra cuadra. Las pláticas eran bastante amenas y distintas dependiendo de las edades de los muchachos, me decía este amigo. Siempre había una esquina que era la preferida para dichas pláticas. A veces porque allí mismo quedaba la tienda de doña fulanita, quien además de ser la dueña de la tienda tenía un par de hijas ya de merecer. Y nosotros que nos creíamos los traiditos de la película, llegábamos a la tienda contando grandezas o mentiras como nos apuntaron por aquí. Y así, sucesivamente se iban dando las esquinas, que cada una cambiaría de tono dependiendo de las edades de los que ahí se reunían. Habían esquinas y horas para cada grupo de patojos. Había épocas en que los patojos se reunían para hablar de los exámenes de fin de año. Era común oír a alguien alardear de que él había sacado 100 puntos en matemáticas. Por supuesto no decía que simplemente había pasado la clase, si es que lo hiciera, raspado con 60. O de panzazo nos pusieron por aquí. Otros muchos alardeaban de que no habían estudiado porque no lo necesitaban. La maestra estaba enamorada de ellos. Y eso bastaba para ganar el examen. Puras mentiras de los patojos de esa época, creemos nosotros. Así se iban de esquina en esquina las pláticas de los patojos dependiendo las épocas. Pero antes de continuar, queremos darle gracias a esta su radio amiga por llevar a ustedes su programa de Celajes de mi tierra, que se transmite como siempre desde el mismo corazón de América. Como les comentábamos, solo los grupitos de las esquinas que eran cambiantes no solo por la edad de los patojos, sino por las horas también. Los grupitos de patojos de la media tarde hasta las 4 o 5 de la tarde eran casi todos los patojos de la primaria. Jugaban casi siempre arrancacebollas, electrizado, algunos jugaban chiviricuarta y otras a la cómics. ¿Cuántas personas no recuerdan esos juegos? Nos imaginamos aquí nosotros. El grupito después de las 5 eran ya mayorcitos. Las pláticas eran casi siempre sobre temas de alguna película de cine o simplemente a platicar sobre las patojas del barrio o de la escuela. Casi siempre eran puras mentiras o fantasías que ellos inventaban para chilerear de buen mozo que eran, o que sus papás tenían más dinero que todos los de la cuadra juntos. Siempre había grupitos de patojos así. Pero también había un tercer grupo que era el más serio de todos. El grupo que se salía después de las 8 de la noche. Ellos ya hablaban de viajes y de traidas y un montón de cosas, más que a veces resultaba en más de alguna discusión. No precisamente por la plática, sino porque salían los padres a llamarlos varias veces y como no llegaban, los iban a traer a chicotazos. Siempre había alguien quien era el que más sabía. Algunos patojos de la media edad que se colaban en la plática los oían hablar con la baba medio caída de las aventuras que el fanfarrón mayor contaba. Por supuesto que los patojos no solo escuchaban, también mientras el otro narraba sus mentiras, ellos creaban las propias en su mente, que aunque para las matemáticas eran medio atarantados, para la fantasear sacaban un lustre.
eran unas luminarias, creando sus propias mentiras. Bueno amigos, aquí estamos ya de regreso con nuestra plática del día de hoy, en que estamos esquineando, como diríamos en buen chapín. Bonita la melodía que nos regalara la marimba de los hermanos Hurtado, Callecita de San Marcos. Lindo tema ahora que estamos hablando de las calles, especialmente de las esquinas. Como les comentábamos, en las esquinas de nuestras colonias eran cambiantes dependiendo de la hora. Es por eso que hoy en nuestro programa vamos a crear nuestra propia esquina y vamos a narrarles algunas cosas o anécdotas de las que algunas personas nos cuentan de esas épocas y que por supuesto de lo que en nuestras calles y avenidas ocurrían. Muchas son anécdotas escuchadas a más de alguien contar, pero que sirven para reflejar la elocuencia del chapín de la época. Muchas personas nos han comunicado sobre ciertas cosas de las que ellos se recuerdan o que simplemente quedaron grabadas en sus mentes por hechos que para ellos fueron agradables, chistosos o simplemente porque estuvieron ahí en ese momento de sus vidas. Algunas chistosas, otras no tanto, pero aquí se las vamos a contar igual. Y como verán, nuestra esquina, la esquina de Celaje de mi tierra, cambiará de colonia y hasta de ciudad, en algunos casos dentro de nuestra bella Guatemala. Una persona que vivió en la colonia Santa Marta nos contaba que, para los que no sepan dónde queda la colonia Santa Marta, les diré que está localizada a un costado de la colonia La Florida. Esta persona nos contaba que por su casa pasaba muy a menudo un niño que le decían el Jute de apodo, bastante mal vestido y descuidado. Bueno amigos, aquí estamos para seguir narrándoles un poco más sobre las esquinas de nuestra capital de Guatemala, o de las anécdotas que ahí se creaban o se decían. Algunas eran mentiras, otras eran verdad. Es cosa que nosotros no podemos juzgar aquí en este su programa de Celaje de mi tierra. Bonita melodía, Callecita de Chilapa, que nos regalara la marimba antigua. Como les comentábamos, a nuestra amiga le llegaban recuerdos de dicho patojo que le tenían de apodo el Jute. Siempre andaba con una vara de bambú, la cual utilizaba como caballo. Montado en la vara andaba recorriendo las calles de la colonia Santa Marta y quizás la colonia La Florida. Hacía ruidos como de caballo y era el hazmerreír de la gente que gozaba con las ocurrencias del mentado Jute. A veces habían personas que lo mandaban a hacer algún mandado, el cual el muchacho de manera diligente lo hacía, a cambio de unas monedas o de algunas frutas. O sea que no era tan baboso como aparentaba, nos pusieron por aquí. Habían días que parecía más cuerdo. Otro día simplemente se bajaba del caballo y no quería hacer nada. Y si alguien le gritaba Jute por allí, salía en carrera en busca del gritón o del bocón. No faltó a quien el mentado Jute le tirara unas cuantas pedradas y resultara con más de algún chichón por haberle gritado su apodo. Así era el mentado Jute, que nadie sabe dónde vivía o si tenía familiares. Tampoco nos dicen hemos logrado saber si alguien supo el final de tan recordado personaje. Solo una persona que lo conoció nos contó que en su casa le daban comida cuando de repente aparecía por allí, a caballo o sin caballo. Es una dama que tuvo una tienda de abarrotes en la primera avenida de la colonia La Florida. Otro gran amigo nos comentaba sobre un patojo que dice era originario del barrio Triunfo, allá en la bella ciudad de Patulul, del departamento de Suchitepeques. Este muchacho le decían Checha, o se llamaba Checha, no sabemos exactamente, pero le tenían de apodo el Motorcito. Según nos comentaba el amigo, este personaje andaba siempre a la carrera y hacía como que tenía un motorcito adentro, o más bien hacía ruido de un motorcito. Según nos comentaba el amigo, vivía en una humilde casa enfrente de una gran ceiba que estaba muy cerca de la familia de don Marcos Gamarra, allá en la bellísima ciudad de Patulul, en la colonia o el barrio El Triunfo. Nadie sabe qué pasó con nuestro personaje Checha Motorcito, ya que solo se sabe que ya nunca se supo de él en la época de los años 80. Guatemala es un país rico en tradiciones y en personajes que han marcado distintas etapas de nuestra vida, por lo menos para los que ya pasamos los 50.
nos pone un amigo por aquí. Gana de recordarle a uno la edad, creo yo que es. En esas épocas Guatemala no era una pantalla de computadora o un enlace en la internet. ¡Qué va!, nos decía el amigo. Era un país que jugaba chamuscas con pelota de trapo o de pelotas hechas de tripa de coche. ¿Quiénes no recordamos las pelotas de tripa de coche que se compraban hoy y se desinflaban mañana? Si duraban, por supuesto, la chamusca completa. Si no, durante la chamusca ya no servían. Se escuchaba un programa, dice, de la calle donde tú vives, con don Héctor Gaitán, mi recordado amigo don Héctor Gaitán. Se tomaba tol blanco en las aceras de los parques o de las avenidas, que jugaba trompo, volaba barrilete para noviembre, hacía competencias con el capirucho y alquilaba cicles de a 5 len la media hora en el taller o alquiler de David y Pancho en la colonia Belén. Bueno, amigos, son grandes recuerdos que tenemos de todas esas épocas ya pasadas en la distancia de nuestra Guatemala del ayer. Alguien nos decía que en aquella época del ayer de nuestra tierra fue prodiga en anécdotas y romanticismo. En Guatemala, nos decía, se enamoraba a la traída con música de Sandro, Los Iracundos, Leonardo Fabio y muchos otros que escapan a nuestra memoria. Ya después de los 50 como que la memoria le falla a uno, creo yo. Pero lo más importante de todo es que éramos la identidad de nuestro país. Quizás peludos y locos, sin embargo, teníamos grabada en nuestro cuerpo y nuestra sangre la belleza de los atardeceres en noviembre, los aires de noviembre y sobre todo el fiambre de noviembre, que es el que más me gustaba a mí. Con este viento frío que nos regalaba tardes para presumir en suéter o una chumpa, y en las correderas tratando de comprar el papalote de 5 len que habíamos comprado en la tienda de don Toribio, allá en la colonia Belén, y que lo amarrábamos con hilo ginza. Recuerdos, nos decía, puros recuerdos de esas épocas de nuestra juventud. A menos yo, que pasó los 50, me recuerdo de todos esos momentos en que corría uno con el papalote y luego lo trababa en los alambres de la electricidad de la cuadra. Y para bajarlo, ya se imaginarán ustedes. ¿Y dónde dejamos el frío hiriente de diciembre y enero? La cohetería de la Navidad y el incienso del Jueves Santo en Candelaria. No dejemos morir, nos dice aquí nuestro amigo, nuestros recuerdos, adoptando otras costumbres, cambiando nuestra religión o teniéndola solos en el recuerdo. Hagámosla vivir nuevamente, que vuelva a existir otra vez sin miedo, que beba tol de elote y coma tostadas en el Parque Central como antes hacía. Y que vuelvan a nacer otra vez el programa Campiña, de don Chalo Hernández, el show de J. A. Guzmán. ¿Quién no se recuerda de ese show? Y Buscando Estrellas de don Jorgito Méndez, Cuestión de Minutos, los eslogan navideños de B&B y Guatemala Flash y otros, muchos otros que escapan a nuestra memoria. Y como les comentábamos, en este programa aquí vamos a ir de esquina en esquina y de pueblo en pueblo algunas veces. Una bonita amiga que por lo que escribe es originaria de la Cuna del Sol en Jutiapa nos contaba la siguiente historia. Usted, nos decía ella, qué chilero ver y recordar tantas cosas lindas que le daban sabor a la vida del Chapín. Al escuchar algunos personajes, viene a mi mente un loquito que vivía en el mismo pueblo donde viven mis abuelitos, allá en Quesada, en el departamento de Jutiapa. El loquito se llamaba, o se llama, creo yo, Angelito. Él pretendía que andaba en moto y hacía mandados. No era malo, simplemente estaba medio zafado. Entonces lo mandaban a hacer cosas y él decía que iba en su moto haciendo el ruido y si lo agarraba uno mal parado en la calle, le echaba la moto encima. Había que andar con mucha precaución porque si no, lamentaba uno a la chingada. Bastante coloquial la amiga de Jutiapa para hablar así, refiriéndose a que quizá lo atropellaba a uno. Me recuerdo, me decía que a mí me daba mucho miedo. No fuera a ser que en una de esas me aventara con la dichosa moto. Imagínense usted, don César, me decía, con el acento característico de la gente bonita de esa región, ser tirada a la chingada por una moto imaginaria. Ahí está fregada la cosa bella. Bueno, amigos, les recomendamos rezar el Santísimo Rosario. Los textos fueron del señor Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles como siempre César Augusto Escobar Coaglio.